Pues yo les voy a hablar esta tarde sobre género e interculturalidad desde la comunicación. Y bueno, quiero empezar planteándoles dos grandes objetivos en este sentido, porque me interesa que aquí reflexionemos sobre el concepto de interculturalidad, ¿no? Hoy en día el concepto de interculturalidad en el, digamos, lenguaje mucho más cotidiano se entiende como la interacción entre las culturas, ¿no? Y bueno, eso es tan general que es tremendamente indefinido e indefinible, ¿no? Entonces, bueno, la intención un poco es justamente hablar de la interculturalidad desde la comunicación, ¿sí? Aquí el punto de partida, desde lo que entendemos desde la visión de la comunicación, es que no hay interculturalidad sin interacción, ¿sí? Entonces, cuando nos digan, no, pues que interculturalidad es el contacto o es la presencia de culturas distintas, bueno, ahí vamos a ver y vamos a entrar a reflexionar, y para eso, bueno, vamos a ver otros conceptos que son importantes y que tienen que ver, que se vinculan con la interculturalidad, como es el multiculturalismo y la pluriculturalidad, ¿no? Bueno, y en ese sentido también, cómo es que la interculturalidad, como ejemplo importante es ver cuál es el estatus hoy en día de la interculturalidad y de toda esta política de la diversidad cultural, ¿no? Que creo que eso para el seminario, entiendo, y para la perspectiva que ustedes trabajan, espero les pueda servir y podamos reflexionar acerca de esto, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver la cuestión de la interculturalidad, ¿sí? Como diferencia cultural interesante que puede suscitar conflictos culturales, ¿sí? Pero también como una apuesta ética, y eso es interesante y lo subrayo, ¿sí? Es una propuesta ética y democrática para resolver los conflictos entre las culturas, ¿sí? Bueno, el segundo objetivo sería acercarles a lo que es la comunicación intercultural como propuesta teórica que estudia las relaciones interculturales y que estas relaciones pueden o no suscitar conflicto, ¿sí? Aquí aclaro, porque también la interculturalidad no solamente estudia el conflicto, pero es lo más fácil de ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ver cómo la comunicación intercultural estudia las relaciones entre personas de diferentes matrices culturales. Aquí el término de matrices culturales vamos a ver porque cuando uno piensa que es alguien diferente a mí, bueno, pues no sé, nos comparamos en relación con alguien que no es de nuestra nacionalidad en principio, ¿no? Pero creo esto va mucho más allá. Vamos a ver y vamos a hacer como, les voy a presentar como un panorama general, ¿no? Que espero les sirva, ¿no? Y bueno, y después quiero reflexionar en este objetivo, segundo objetivo, de acercarles a la comunicación cultural para ver cuál es la propuesta ética de la comunicación intercultural, ¿sí? Los temas a tratar son básicamente 5, ¿no? Que los he enumerado ahí: los antecedentes, los escenarios tradicionales de la comunicación intercultural, los conceptos básicos, el acercamiento teórico, ¿sí?, para la investigación que se realiza en comunicación intercultural, y el tema que es género e interculturalidad. Bueno, los antecedentes, ¿no? Aquí ya entramos en materia. Aquí hay que diferenciar, bueno, la interculturalidad surge como una propuesta para dirimir los conflictos generados, ¿sí?, en las relaciones interculturales, en los espacios básicamente de migración internacional, ¿sí? Y además es una propuesta que surge a la par, ¿no?, del multiculturalismo.
Y bueno, aquí para entender los conceptos, el multiculturalismo estaría hablando sobre la existencia de culturas distintas en un mismo espacio, si lo quieren en términos de lo que estamos ahorita viendo. La interculturalidad hablaría de la interacción de sujetos que provienen y se perciben de matrices culturales distintas y que de alguna manera, repito, interactúan, ¿sí? Para nosotros la interacción es comunicación. Comunicación, ya vamos a ver que no es comunicación mediada, sino básicamente comunicación interpersonal, ¿sí? La importancia de la comunicación, cuando ahora no sé ustedes de qué ámbitos disciplinares vengan, pero la comunicación ahí, dependiendo de la visión en las universidades, es hacia dónde se van más, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Y pues yo, por ejemplo, que estudié aquí en la UNAM, en un momento dado, la comunicación cara a cara no era en ese momento, en los años 80, lo más importante, sino, por ejemplo, los medios. Entonces había un enfoque mucho más hacia la comunicación mediática, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de comunicación, en términos de lo que estamos viendo es comunicación humana, ¿no? Y tiene que ver con la comunicación interpersonal, la comunicación cara a cara, ¿sí? Vamos a ver por qué esto es importante. Bueno, y aquí tenemos también otro elemento, otro concepto importante que luego suele confundirse, que es el de la pluriculturalidad, ¿no? La pluriculturalidad hace referencia a que ninguna cultura es de alguna manera originaria o pura, ¿sí? Sino que en las culturas hay presencias de otras culturas, ¿sí? En ese sentido, cuando se habla de pluriculturalidad, hace referencia a eso. Entonces, bueno, piensen ustedes si México, ¿qué es? México es un país multicultural, pluricultural o intercultural. Eso ahorita es la pregunta, lo que les pido que vayamos reflexionando mientras estamos aquí exponiendo, ¿no? Y bueno, tiene que ver también esta cuestión del multiculturalismo que surge como una propuesta que pretendía de alguna manera lograr el reconocimiento de la diferencia. Sin embargo, en estos tiempos, siglo XXI, ¿no? El multiculturalismo pues nos ha hecho ver que existen, que se han exacerbado mucho más los conflictos y que hay una tendencia a que exista la guetificación, o sea, que se conviertan como en guetos, ¿no? Los grupos culturales distintos y que además cualquier grupo cultural o de identificación reivindique su diferencia, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la multiculturalidad o el multiculturalismo ha mostrado que hay problemas que en sí mismo, ¿no? No ha podido resolver. Y en ese sentido, bueno, la interculturalidad se plantea como una propuesta para salir de este conflicto, ¿no? Que es justamente en vez de cada quien mantenerse en su burbuja, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión de la reivindicación de la diferencia también alude a vamos a conservar nuestra diferencia, ¿sí? Y no existe la comunicación con los otros, ¿no? Esto se ve, digamos, para escenarios, les puedo decir cualquiera, pero como les digo, esta propuesta surge básicamente en los escenarios de migración internacional. Piensen ustedes en Estados Unidos, ¿no? Piensen ustedes en Inglaterra, piensen ustedes en Europa, ¿no? Y ahorita que están teniendo de alguna manera esta presencia de migrantes que de alguna manera los ha hecho reflexionar y pensar, y a nosotros también ver desde acá, ¿no? Qué es lo que está sucediendo y cómo entrarle y cómo pensarle, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión también de la interculturalidad también tiene una visión, ¿no? Latinoamericana. Cuando se habla de interculturalidad en Latinoamérica, se hace alusión a los pueblos indígenas o los pueblos llamados originarios, aunque este concepto también de pueblos originarios, también que es un concepto antropológico, luego se tiende a aplicar, por ejemplo, a los barrios, ¿no? Antiguos,
que no necesariamente tienen una configuración étnica, cosmogónica, ¿no? Entonces, como verán, bueno, la interculturalidad puede ser cualquier cosa y puede ser nada, ¿no? En términos generales. Entonces, la cuestión de la interculturalidad en América Latina, pues vamos a ver que quien estudia, por ejemplo, ahí yo estuve trabajando cuestiones de interculturalidad en los bachilleratos y básicamente tienen que ver con cómo poder dirimir los conflictos culturales en las aulas, en los bachilleratos, cuando hay presencia, ¿sí?, de indígenas, de estudiantes de origen indígena, ¿sí? Entonces, esta cuestión evidentemente pues también da mucho que pensar, porque México es más que un país en donde están lo indígena con lo mestizo, ¿no? Y en fin, bueno, hay cuestiones que nosotros, y cuando digo nosotras, hemos planteado básicamente quienes elaboramos y participamos en el Manual de Comunicación Intercultural, que somos la doctora Marta Rizzo y la doctora Vivian Romeu y una servidora, ¿no? Entonces, bueno, y la interculturalidad y comunicación. Esta cuestión también es importante porque, como les dije al inicio, para nosotras y la visión de la comunicación intercultural, no hay interculturalidad si no hay comunicación. Y cuando hablo de comunicación, es comunicación cara a cara. ¿Por qué? Porque hay un ámbito dentro de la comunicación que hay que entenderla como en su más sentido más coloquial, ¿sí?, que es la puesta en común. Cuando uno, de alguna manera, interactúa, lo que uno está transmitiendo y aprendiendo son pues cultura, valores, ¿no? Son elementos de la cultura del otro, y también uno está exponiendo, ¿sí?, su sistema de valores. Entonces, la comunicación cara a cara es fundamental cuando se habla de interculturalidad. Yo aquí, de alguna manera, en las investigaciones que he estado haciendo, me tocó estar en septiembre y octubre en todo el proceso de la independencia catalana, ¿no? Estas fotografías las puse como un ejemplo porque justamente es lo que estamos viendo hoy en el momento, cómo la cuestión de la multiculturalidad, ¿sí?, está teniendo de alguna manera o mostrando contradicciones, ¿sí? Hay quienes están a favor de la independencia catalana y hay gente que está en contra. Hay quienes dicen que que este proceso está cargado de un nacionalismo, ¿no? Pero si lo ves del otro lado también puedes ver que el Estado español también hay una ideología muy nacionalista. Entonces, bueno, esto de verdad, créanme, para quienes estudiamos el tema, pues es muy rico en términos de que presenta contradicciones que hay que pensarse, ¿sí? Y hay que pensarse también no solamente como la interculturalidad, porque también vamos a ver que la interculturalidad sí no surge por generación espontánea, no es que dos sujetos que se perciben de matrices culturales distintas o como diferentes, de repente pues quieran actuar e interactuar, no es cierto, no es tan así, ¿no? Por eso vamos a hablar de elementos que son necesarios, ¿sí?, o componentes que son necesarias en las interacciones interculturales, ¿sí? Aquí, bueno, también es otra fotografía que les quise ilustrar porque, pues, esto justamente, vuelvo a repetirlo, está planteando, ¿sí?, las contradicciones de todo este proyecto de la diversidad, la reivindicación de la diferencia, ¿no?, que hay que matizar, chicos, no es estar en contra. Lo que yo trato de mostrar es justamente cómo hay contradicciones, ¿sí? Entonces, uno pensaría, sí, yo soy diferente y tengo derecho, justamente tiene aquí el tema también que ustedes trabajan, que es los derechos humanos, tengo derecho, ¿sí?, al reconocimiento, ok, sí tengo el derecho al reconocimiento, pero esto hace pensar muchas más cosas, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que es la diversidad. Yo no sé en su imaginario cuál sea los grupos indígenas en el país,
pero pues hay una variedad. Estos son yoremes, de origen yoreme en Culiacán, en Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Estos, de alguna manera, purépechas en Pátzcuaro, ¿no? Hay una gran diversidad. Y bueno, como toda esta cuestión de la reivindicación, el reconocimiento de la diferencia, de alguna manera se fortaleció en nuestro país a partir de lo que es 1992 y posterior al levantamiento zapatista, ¿sí? Bueno, llevó como consecuencia a fundación de las universidades interculturales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una de las universidades interculturales más activas en nuestro país, que es justamente la de Mochicahui en Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Pero aquí quiero plantear que hay, tradicionalmente la comunicación intercultural ha estudiado 3 escenarios, que son el escenario de la migración, la lengua y la etnia, ¿sí? Como escenarios en donde se suscitan los conflictos o donde se pueden dirimir estos conflictos, ¿sí? El asunto de la migración plantea evidentemente que en la sociedad receptora llegan grupos culturales distintos que de alguna manera pueden suscitar conflictos, ¿sí? O necesariamente tendrían que adaptarse, ojo con este concepto de la adaptación, ¿sí? Que ha ido variando también, o la asimilación, ¿sí? Las teorías asimilacionistas lo que plantean evidentemente es que el migrante que llegue, ¿sí?, a la sociedad receptora olvide todos sus elementos culturales y lo que haga es camuflarse, ¿sí?, de acuerdo a la sociedad receptora en donde está, ¿sí? Y digo, para gente, no sé, ustedes que conozcan en las políticas, digamos, muchos migrantes que llegaron a México hicieron, digamos, asumieron la asimilación como un recurso de sobrevivencia a la cultura mexicana, ¿no? Entonces, simplemente Sabines, ¿no? O sea, de origen libanés y vino y se tuvo que castellanizar su apellido, etcétera. Digamos, hay muchos ejemplos, pero evidentemente no era una política que respetara y que reconociera la diferencia. Al contrario, ¿no? Esta idea de que todos nos tenemos que, porque todos tenemos que parecernos a, porque todos tenemos que pertenecer, ¿no? La idea del Estado-Nación, ¿no? De esta política del Estado-Nación, ¿no? O ideología del Estado-Nación. Entonces, bueno, la lengua, evidentemente, como un factor importante. ¿Por qué? Porque si en un escenario, en una cultura receptora, llegan culturas distintas, ¿dónde salta el asunto? Pues en la lengua, ¿sí? Y entonces, obviamente, si yo llego a un país donde no sé hablar la lengua, pues evidentemente causará un conflicto porque no me podré entender con el otro, porque no podré entender lo que me está diciendo, ni yo podré expresarme, ¿no? Y la etnia como un elemento importante, que es justamente la condición, por ejemplo, ¿no?, de los pakistaníes, ¿sí?, que no son los mismos que los colombianos en España, por ejemplo, o que los ecuatorianos, ¿no? O sea, hay una etnicidad, ¿sí?, como condición también de estos sujetos que migran, pero también hay de etnicidad a etnicidad, ¿no? O de etnia a etnia. Esto, digo, en términos generales, ¿sí voy bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero justamente en América Latina la cuestión de la etnia como una condición diferenciadora, bueno, lo vemos que existe. Nosotros solemos justamente aplicar la mirada a la otredad, que siempre son los indígenas, ¿no? Y, digamos, las políticas, y digo nosotros en general, chicos, porque, bueno, somos parte de un sistema, ¿no?, en donde piensen ustedes en la escuela, o sea, en la escuela, pues nos enseñan cosas que tenemos que saber, tener conocimientos generales que todo el mundo tenemos que compartir para poder pertenecer o poder llamarnos mexicanos, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay muchas políticas que
no por mala leche, pero sí con esta tendencia y esta búsqueda de la modernidad, de la modernización, etcétera, pues a los grupos étnicos del país se les de alguna manera pidió o exigió que se asimilaran. Esta política de la asimilación. Entonces, bueno, pues olvida tu lengua materna, si la hablas, háblala en tu casa, entonces tú tienes que aprender español, todos los programas de alfabetización, que digo, no es por mala leche, digamos, respondían a un momento histórico, ¿no? Que bueno, pero la cuestión tiene que ver con que la cuestión de la etnia es importante. Y bueno, y tiene que ver también porque hay planteamientos justamente dentro de América Latina que plantean este concepto de que la etnia en América Latina es otra cosa y América Latina es un territorio con múltiples etnias, ¿no? Múltiples etnias en donde evidentemente la población mestiza no es que sea minoría en cantidad, pero sí, digamos, frente a la cuestión de los pueblos indígenas, pues los mestizos estaríamos en una condición de minoría, ¿no? Pero bueno, ellos son minoría, ¿no? Entonces, bueno, y hay de alguna manera estudios que esta cuestión la plantean y justamente un autor brasileño, antropólogo, que se llama Darcy Ribeiro, hizo estudios importantes y además propuestas importantes sobre cómo pensar el Estado en América Latina, ya no como un Estado-nación, sino como un Estado-etnia, justamente en donde cupieran o tuvieran cabida las diferentes etnias del continente. Y no tiene que ver ni siquiera con este concepto de etnia como el origen que los alemanes en algún momento plantearon, ¿no? Sí, sino con esta condición que es real de que en América Latina existe la diversidad cultural, la diversidad étnica cultural, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que si queremos realmente ser una América Latina pluricultural, hay que aprender de alguna manera y multicultural, hay que aprender de alguna manera a reconocer a los otros, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, si les interesa el tema, bueno, Darcy Ribeiro plantea a partir de estas configuraciones étnicas, ¿sí?, escenarios posibles dentro de América Latina y los plantea para hacer su propuesta del Estado etnia. Otros escenarios, nosotros como estudiosas y no solamente nosotras, digamos, de la comunicación intercultural, vemos que en América Latina hay otros escenarios que son posibles de causar conflictos, ¿sí?, de comunicación a nivel de comunicación intercultural, de plantearnos como diferentes en las relaciones interpersonales, ¿sí? Y que de alguna manera pueden saltar las diferencias y no solamente causar malos entendidos, sino conflictos o rupturas de la comunicación. En ese caso, bueno, están estos escenarios que es el género o la diferencia sexual, la religión, la clase social y la generación, como escenarios posibles, ¿sí? ¿Qué quiero decir? México no es un país donde se dé, o sea, y cuando digo, estoy hablando de generalidades, no es un país donde se dé la migración internacional, ¿sí? Entonces, si uno quiere aplicar este asunto en términos de la investigación, de la investigación en comunicación intercultural, evidentemente, pues tenemos otras problemáticas que hay que atender, ¿no? Y yo creo que, digamos, el tema que hoy al cual vamos a llegar después de esta introducción, que es el de género, creo que es muy importante, ¿no? Porque sí plantea que hay diferencias, pero que esas diferencias, evidentemente, lo que están de alguna manera produciendo son rupturas, si lo vemos desde la comunicación, ¿no? Que nos llevan, pues bueno, a la violencia, que nos llevan al feminicidio, ¿sí? Entonces, bueno, estas cuestiones que creo que es importante hablar, ¿no? La cuestión de la religión
pues México es un país también multirreligioso en términos de multiculturalidad y bueno, tenemos una religión o una visión religiosa hegemónica que es pues la religión católica, ¿no? ¿Y qué pasa con la creciente con el creciente surgimiento de otras iglesias o de otros cultos, ¿no? Como son pues los de las iglesias evangélicas, o sea, la parte protestante religiosa, ¿no? O incluso presencia, por ejemplo, del Islam en Chiapas, ¿no? O sea, hay muchas pues presencia, ¿sí? Religiosa y bueno, que puede generar conflictos que, bueno, México y el resto de América Latina, ¿no? El asunto de la clase social, yo siempre digo que en México, pues, las clases sociales sí existen, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también plantea que este concepto que de alguna manera ya se había tomado como que, pues, ya estaba de moda, ¿no? Pues, realmente el concepto de clase hoy es pues está presente en todas las interacciones en que nosotros tenemos, ¿no? Piensen ustedes palabras, porque la lengua o el lenguaje coloquial lo va marcando, ¿no? La utilización del naco, ¿sí? La utilización y las discusiones que se hacen sobre eso, o del puto, ¿no? O del chairo, o sea, estas de alguna manera neologismos que discúlpenme, pero la lengua o el lenguaje no es inocente. Entonces, en ese sentido, la cuestión de la lengua también hace un marcaje de clase social, ¿sí? No necesariamente el asunto de lo económico, ¿sí? De la condición económica, sino también una cuestión de la condición cultural de las personas, ¿sí? O en términos de sus relaciones, eso es muy bordiano, pero la clase social, bueno, en América Latina es muy presente, ¿sí? Y otro elemento importante que es la generación, o sea, la diferencia generacional como un posible elemento que suscite el conflicto, ¿sí? O que nos permita ver que no hay conflictos, ¿sí? Piensen ustedes en una familia en México, donde vive la abuelita, donde vive los nietos, donde viven, ¿sí me explico? Y hay en una misma familia, en una misma casa, ¿sí? Varias generaciones, ¿sí? Eso puede suscitar conflictos, que no podríamos decir, pues, a nivel de dónde lo colocamos como cultura, ¿no? O sea, si pertenecen a la misma familia y pues todos se conocen, bueno, pues, potencialmente puede haber conflictos. Desde la comunicación intercultural nosotros planteamos que es factible estudiarlo si hacemos justamente esta diferenciación del orden de la diferencia generacional, aunque ahí se cruza, ¿sí?, con elementos que puede ser el género, ¿sí?, ¿no?, y no solamente la generación o la diferencia sexual, no lo sé, ¿no?, pero dependiendo. Y bueno, estos son, digamos, los escenarios posibles de cuando hablamos de la comunicación intercultural y otros. Ay, perdón. Lo abrí porque pensé porque te hablé. Si no. Bueno. ¿Voy bien? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Sí. Bueno. Comunicación, se los dije, hay que entender a la comunicación como la puesta en común, ¿sí? La puesta en común en los procesos de interacción cara a cara, o comunicación, la llamada comunicación interpersonal. Cultura, bueno, cuando hablamos de cultura es igual que el concepto de identidad, o sea, dependiendo desde donde nos situemos disciplinarmente, bueno, podemos acercarnos al concepto de cultura o de identidad, o incluso dentro del ámbito del arte, pues igual que es la belleza, ¿no? O sea, depende de dónde, pero aquí lo estamos entendiendo a la cultura como un principio organizador de la experiencia humana, y esto es un concepto de González, que bueno, no es nuestro, pero que lo retomamos porque ahí están presentes de alguna manera
revisiones sobre propuestas teóricas para pensar y definir la cultura, y tiene que ver con la Escuela de Palo Alto, el interaccionismo simbólico y la sociología del conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la interaccionismo simbólico, tendría que ver que cada vez que nosotros nos comunicamos, lo que estamos comunicando no solamente son palabras, sino son forma de pensar, valores, prejuicios, ¿sí? O incluso muchos de los prejuicios, dependiendo de cómo veamos, nos los callamos, ¿sí me explico? Entonces, estamos comunicando no solamente palabras que dicen cosas y que todo mundo tiene que entender, o que de alguna manera se espera que entienda. Uno de los elementos principales dentro del ámbito de los estudios de la comunicación intercultural es que plantean que lo que se debe compartir en principio es la lengua, una lengua, ¿sí? Entonces, pero bueno, más allá de eso, vamos a ver, por ejemplo, que de acuerdo a la sociología del conocimiento, por ejemplo, Berger y Luckmann plantean que el niño no nace sabiendo, sino que aprende de acuerdo a lo que va viendo y conforme sus padres o su madre en este caso, que es la figura que está cercana a él, le va enseñando, ¿no? Y por ejemplo hay un ejemplo que pone es cuando el niño tira la sopa, la mamá, ¿sí?, pone cara así como de enojada y lo reprende, y el niño, según estos autores, no va a volver a tirar la sopa, no porque no deba tirarlo, sino lo que aprende es que la mamá se enojó. Entonces, de alguna manera, lo que estamos de alguna manera aprendiendo son también normas, ¿sí? Normas, procesos de socialización, ¿sí?, que vamos aprendiendo en las interacciones cara a cara, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahora esto les parece, bueno, ¿cómo, no? Hay la comunicación mediada, las redes sociales, bueno, esa es otra cosa, pero aquí estamos hablando de estos elementos importantes. Otro concepto importante es el de identidad cultural, y bueno, partimos de un principio que es el sentido de pertenencia, ¿no? La identificación y como elemento no excluyente, sino incluyente. Cuando hablamos de identidad, siempre quizá pensamos en la identidad subjetiva, ¿no? Pero cuando aquí nos referimos en términos de la interculturalidad, tiene que ver con la identidad cultural, o sea, nuestra identidad, ¿no?, de alguna manera tiene una condicionante, ¿no?, que compartimos con otras identidades. Pones cara de que, ay, ¿cómo? Pero sí, de verdad, créeme, se sigue pensando, no la identidad, ay, mi identidad, y claro, nos enseñan a construir la identidad, ¿sí?, y la diferencia a partir justamente de esto, ¿no? O sea, tú no seas igual al otro, pero al final de cuentas, si la comunicación es la puesta en común, pues tenemos que compartir cosas, ¿no? Bueno, competencias comunicativas interculturales, esto es de lo que les hablaba, la interculturalidad no es algo que se dé por generación espontánea, ni porque queramos, o sea, no tiene que ver tampoco con la voluntad, aunque sí un poco. Y tiene que ver con cuestiones que en la terminología de la comunicación intercultural se llaman competencias comunicativas, que tiene que ver con un concepto que es la disposición a la diferencia, ¿no? Pero esto tiene que ver con cierta conciencia de los individuos en particular que de alguna manera se abran ante el otro, ¿sí?, o ante la otra, ¿no? Entonces, la disposición a la diferencia quiere decir eso, y si no hay este elemento, es difícil que podamos comunicarnos con la otra persona, ¿no?, con la otra en una relación intercultural. También aquí cabe señalar que si la comunicación interpersonal dentro de la propia cultura a veces suscita malos entendidos, imagínense si hay este elemento de la diferencia, ¿no?, como mediando el asunto, pues quizá puede potenciar mayores conflictos, ¿no?
Entonces, bueno, las competencias comunicativas interculturales son aprendizajes que los sujetos tenemos que hacer. ¿A partir de qué? De la conciencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí se apela a una visión más ética sobre el comportamiento de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo soy prejuiciosa, bueno, sí ya me di cuenta, ¿no? Que me encanta cuando me encuentro con Lucía, pues me gusta vivorear, ¿no? Bueno, ahí ya tendré que aplicarme el rasgo de contención, ¿no? O sea, esta cuestión de estar como en una constante revisión sobre las conductas, y yo no diría revisión, sino una conciencia sobre lo que somos y sobre nuestro actuar, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, hay otro concepto importante que es el de las fronteras internas, y estas fronteras, bueno, piénsenlo como sí, justamente una línea divisoria, ¿no? Y tiene que ver, se los pongo para que lo podamos de alguna manera entender más coloquialmente. Piensen ustedes en los prejuicios, ¿sí? Veo a alguien y yo le voy a hablar a ese alguien a partir de lo que yo veo, ¿no? Y de la historia que ya me inventé sobre esa persona. Quizá no tenga prejuicio hacia esa persona, pero quizás sí haya un prejuicio, y eso de alguna manera está presente en la forma en que yo me acerco a las personas y de alguna manera interactúo con el otro, ¿no? Entonces, en términos de la comunicación, las fronteras lo que definen es las interrupciones comunicativas, ¿sí? O sea, yo veo a alguien de determinada manera y como ya me hice una historia, decido no ni siquiera acercarme, ¿no? O sea, me estoy perdiendo de la posibilidad de conocer al otro, ¿no? Me estoy perdiendo de la posibilidad de interactuar con el otro, ¿sí? Entonces, hacen lo que señalan las fronteras justamente es un alto, digamos, una situación en donde este prejuicio puede provocar un alto en la comunicación, pero también actúan, digamos, como un ámbito de negociación del sujeto, en donde el sujeto dice, no, bueno, a ver, me estoy inventando esto, no, pues porque está, ¿no? Partiendo de los estereotipos, evidentemente, y entonces yo negocio, o sea, el sujeto negocia, ¿no? Y eso le permite, de alguna manera, dar el paso, ¿no? Entonces, este concepto de fronteras, ¿sí? Fronteras internas, hacen alusión a estas zonas donde se negocia lo irrenunciable, ¿sí? Y se presenta como una zona porosa en donde evidentemente se da ese aprendizaje y desaprendizaje de ciertos valores. El concepto de clivajes, bueno, pues son estructuras que estructuran al individuo, por ejemplo, el género, o sea, ¿no? El género nos condiciona, el asunto de la nacionalidad, por ejemplo, el asunto de la edad, ¿no? Yo tuve 20, ahora ya voy a cumplir tantos, o sea, yo ya no me puedo comportar como cuando tenía 20, sino que tengo que de alguna manera comportarme de acuerdo a, ¿no? La cuestión del género, ¿no? O sea, tenemos roles aprendidos y que tenemos que desempeñar a partir de esta diferencia del ser mujer o el ser hombre, ¿no? En fin, eso yo creo que ya ustedes lo han visto. Y otro concepto, de los conceptos más importantes que tienen que ver con el que ya vimos, que es la disposición a la diferencia, es la negociación, ¿sí? La negociación en donde en las interacciones interculturales los sujetos negocian esas diferencias, ¿sí? Que existen, ¿sí? Y de alguna manera hacen un alto para poder continuar. Uy, no, ¿ya? No, Dios mío, no. Pero en principio los 40… Perdón, ya voy. Esto que les estoy hablando, rapidísimo, esto que les estoy hablando hoy, tan rápido como hablo, y siento que no, se los estoy tratando así como de poner mucho más entendible y no tan teórico. Bueno, dentro del ámbito de la comunicación intercultural, bueno, existen teorías que estudian y se acercan a estas problemáticas de los conflictos, y bueno, hay 4 estudiosos, ¿no? Y que estudian las interacciones interculturales. Y cuando digo interacciones interculturales, me refiero a que estos estudios se centran básicamente en medir, ¿no?, cómo las diferencias saltan
¿sí? In situ, o sea, a partir, por ejemplo, de una técnica que es la observación no participante, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hay otra teoría, como la teoría de la adaptación transcultural, que es una teoría que estudia más el proceso de adaptación. Ojo con ese concepto que vamos a ver. El concepto de adaptación no se refiere a la asimilación. De la adaptación, por ejemplo, del migrante o del sujeto, que es diferente a la sociedad receptora, ¿no? Cómo se va adaptando. Y la adaptación apela al ámbito de la integración. El concepto de integración tiene que ver con la aceptación de la sociedad receptora, de ese sujeto, con todas sus diferencias culturales. Esto es muy abstracto, chicos, y de alguna manera hacerlo es mucho más complicado de lo que como se dice, ¿no? Entonces, cuando Kim habla de lo transcultural, justamente, por ejemplo, ella, en particular esta teoría en el ámbito de la investigación de la comunicación intercultural se utiliza mucho porque, les vuelvo a repetir, estudia más el proceso. Las otras son mucho más inmediatas, ¿no? Entonces, esta teoría lo que apela es a que el migrante, porque justamente esa teoría surge con el estudio de migrantes, los migrantes lo que tienen que desarrollar es una identidad emergente que les permita, de alguna manera, dialogar, negociar entre su cultura y la cultura de recepción, ¿no? Para Kim, el concepto de adaptación transcultural no es asimilación, sino es justamente la posibilidad de que ese sujeto, migrante en particular, pueda vivir entre estas dos culturas, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios que hacen referencia al asunto de la transculturalidad, ¿sí? Y bueno, y en América Latina tenemos a Alejandro Grimson, que bueno, si les interesa, tiene mucha producción dentro del ámbito, y él propone cuestiones que tienen que ver con procesos de interacción a partir de situaciones comunicativas, interpersonales en un espacio nacional, ¿sí? Entonces, él estudia la migración, en fin, no me voy a detener ahí, sino vamos a entrar ya a lo que es nuestro tema. Aquí yo les pongo algunas imágenes que, bueno, esta es una campaña de Ciudad Juárez que hace referencia justamente, que es del 2011, una campaña que del transporte colectivo, que hace alusión a las desapariciones de las mujeres, ¿sí? Y este es un ámbito muy importante porque, bueno, aquí se empieza a hablar de las desapariciones de las mujeres a partir de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que da para pensar. Esto es una acción que se llevó en Xochimilco contra el feminicidio de Ali, por parte de un colectivo que se llama Ali Somos Todas. En el 2010, Ali era una chica que fue asesinada por su novio, ¿no? Y, en fin, que creo que ante estas cuestiones que uno pensaría con esto de la transversalidad del género, las instituciones públicas, en las instituciones del Estado, pues que no existen, pues existe realmente conflictos que evidentemente potencian rupturas no solo de comunicación, ¿no?, sino que pueden ser de alguna manera estudiadas dentro de la comunicación intercultural y como problemas de interculturalidad. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les pregunté, no sé si quieran responderme ahora, si México es un país multicultural, intercultural o pluricultural? ¿Qué piensan ustedes? Compañero. Bueno, pues yo pienso que es un país intercultural. Intercultural. Sí, aunque yo, bueno, en principio pensaba, cuando surgió la pregunta, pensé obviamente que era un país multicultural, ¿no? Pero digo, a partir de las categorías que hemos visto, creo que, al menos a nivel social, creo que hay esa interacción y por ende hay esa comunicación, ¿no? Y bueno, entiendo también que la comunicación es una propuesta puesta en común, ¿no? Entonces creo que tendemos más a intercomunicarnos. Bueno,
Por aquí. Mm. Ujú. Pero dialogan. A nivel micro sí, pero yo creo que a nivel macro no. O sea, en las interacciones, en algunas interacciones, puedes de alguna manera dialogar con el diferente, pero cuando yo les he hecho la pregunta si México es un país intercultural, yo creo que no. En lo personal creo que justamente, por eso les paso estas imágenes, o sea, existe el feminicidio, existe la transfobia, ¿no? Existe, digamos, otras situaciones que nos hacen ver que evidentemente no hay interacción con aquel que nosotros pensamos, o existe el otro dentro de nuestra configuración como sujetos, ¿sí? Digamos, es una utopía pensar que el otro va a desaparecer, pero como utopía, bueno, es lo que se desea, ¿no? No ver al otro como el otro, sino como parte y en una relación simétrica con uno, ¿no? En ese sentido, yo creo que la interculturalidad, vuelvo a repetirlo, es un proceso y es un proyecto, ¿sí? Es un proceso en donde se tienen que implicar más allá de la voluntad, o sea, por ejemplo, aquí nosotros estamos en este espacio y ustedes saben un montón de cosas al respecto de lo que estoy hablando y de alguna manera dicen, bueno, esto pues yo lo aplico, yo lo hago, yo soy más sensible, etcétera, etcétera, pero pues nosotros somos una aguja dentro de, ¿me explico? Entonces es más complicado llegar a, por eso digo, no se da por generación espontánea y quizás sí existan a nivel micro, ¿sí? Relaciones o interacciones interculturales, pero decir que México es un país intercultural es complicado. Una pregunta, Cintia. Tú lo que estás diciendo es que para que un país sea intercultural tendría que contar con estas competencias de las que nos hablaste, que son las competencias comunicativas interculturales. La carencia de estas competencias implicaría que el país no es intercultural. Eso es lo que estás diciendo. Bueno, ¿quiénes hacemos el país? Bueno, en ese sentido, justamente los sujetos que evidentemente, piénsenlo en nuestras interacciones cotidianas, o sea, en nuestras interacciones cotidianas, la utilización o el hecho de ver al otro como otro en términos, por ejemplo, ok, sí, Lucía es la otra, pero qué tan incluyente o qué tan respetuosa soy respecto de Lucía, ¿sí? Por lo general, lo que se establece es un ámbito de o competencias en términos de competencia de… Que se utiliza para, para el diseño pedagógico, exactamente. Pero evidentemente esto no genera de alguna manera la interacción en sí, ¿sí? O hay una interacción que es muy utilitaria, o sea, yo me estoy comunicando para sacar algo de la otra persona. No necesariamente implica el respeto al otro sujeto. Piénsalo en este sentido, o sea, no es que los indígenas dejen de existir, pero cuando miremos a los indígenas como parte del Estado mexicano, como mexicanos, simplemente en nuestra configuración, ¿sí? Podríamos hablar de que México es un país intercultural. Siempre está como esta cuestión de hacer la referencia de que el otro es el otro, frente a mí y frente a lo que yo creo y lo que yo comparto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo digo México no es un país intercultural, es justamente porque existen los feminicidios, existen la transfobia, ¿no? Existen estas fobias, existen estas cuestiones en donde el ámbito xenófobo o xenofóbico, ¿no? Está presente y que de alguna manera nos pone a la defensiva respecto del otro, ¿sí? Entonces, México no es incluyente, es excluyente. En el ámbito, por ejemplo, existe la desigualdad social, piénsalo a nivel más macro, ¿sí? Por eso vuelvo a decir, a lo mejor hay escenarios micro en donde sí se puedan dar estas situaciones, ¿sí? No necesariamente el conflicto, sino donde podamos cohabitar, ¿sí? Sin ningún conflicto, pero no es la regla general, ¿sí? ¿Sí me expliqué?
Sí, no, es que, bueno, yo trabajé mucho tiempo el tema del multiculturalismo cuando estaba en la carrera, de hecho, eso fue parte de mi tema de tesis. Era el derecho a la diferencia, pero desde la perspectiva multicultural. Y yo me quedé en la idea, esto que vas diciendo, que dice que el multiculturalismo inició siendo el lugar del reconocimiento de la diferencia. Entonces, ya a partir de un concepto así, ya estás partiendo de la posibilidad de que esa diferencia es una riqueza y que implica no solamente el reconocimiento de la diferencia de la otra o del otro, sino que estás buscando entender esa diferencia y respetar esa diferencia. Entonces, creo que lo tomo con pincitas porque me llama mucho la atención. Yo, mientras te escucho, descubro como que la perspectiva se difiere porque tú lo estás viendo desde una noción de comunicación, yo lo estoy viendo desde una perspectiva filosófica y de derecho, a partir de Clímblica, a partir de todos estos estudios del multiculturalismo, exactamente. Pero entonces se junta muchísimo, pero al mismo tiempo yo sí sigo pensando que la noción de multiculturalismo, y a lo mejor es que me quedé en los años 80, es una noción positiva respecto a, sí, México sí es definitivamente un país multicultural, porque es un país que está conformado por una multiplicidad de culturas y de etnias, y la idea del multiculturalismo es ese reconocimiento de esa diferencia como una riqueza. Si entendí bien, que es la parte que yo no conocía respecto a la interculturalidad, y por eso te hice la pregunta, tiene que ver con esta noción de las competencias comunicativas interculturales, es decir, no solamente digo, somos un país formado por un montón de grupos distintos y de diversidades, sino que estamos dispuestas y dispuestos a trabajar hacia esa relación intercultural, pero lo que yo entendí que tú estás diciendo es que la interculturalidad lo que reconoce es que hay conflicto en las relaciones. No, no necesariamente. Pero justamente se dirimen los posibles conflictos que puedan Pero bueno, haber. Reconoce que hay conflicto en las relaciones y entonces el trabajo de la interculturalidad, ya me está saliendo mejor decirlo, sería dirimir esos conflictos. Y interactuando con el otro. Pero entonces, en principio, la interculturalidad sí es la diferencia y el conflicto que esta genera. Entonces, sí somos interculturales. Ergo. No, me parece que no, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. En términos de, en general me parece que esta cuestión, porque va más allá, quien está, desde la ética se está planteando, por ejemplo, sí, justo el reconocimiento de la diferencia, pero hay elementos que tienen que tener un carácter universal y universalista, ¿no? Por ejemplo, el respeto, el concepto del respeto, ¿sí? Entonces, el concepto de respeto, ¿qué nos referimos? Mucha gente lo entiende como la tolerancia, ¿no? Y el respeto es otra cosa, ¿no? Entonces, a lo que voy es, vuelvo a decir, la interculturalidad surge como una propuesta para dirimir estos conflictos creados por la multiculturalidad. Que fue, sí, hay diferencias culturales, ojalá se vieran como una riqueza. Yo creo que en este momento lo menos que importa ya en muchas sociedades es la riqueza. No, al revés, exactamente, sí, están exacerbando la diferencia como un rasgo, vuelvo a repetirlo, diferenciador, y además como un rasgo en donde lo que adentro de esa comunidad, ¿no? Lo que se quiere es preservar justamente la diferencia, ¿sí? Me parece muy bien, pero muchas de las veces eso no permite el diálogo con el otro que está afuera, ¿sí? O sea, son contradicciones. Yo creo que sí, el multiculturalismo tiene un elemento positivo, desde mi perspectiva, obviamente, el reconocimiento de la diferencia. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, ha mostrado sus contradicciones. Hoy se están exacerbando las diferencias culturales, ¿sí? Sí, eso es lo que me parece. Y la interculturalidad, de alguna manera, lo que está planteando es dirimamos esto, porque sí existen. O sea, no en las sociedades multiculturales no es todo tan bonito. O sea, yo te reconozco a ti y no hay bronca. No es cierto, sí hay broncas. ¿Cómo vamos a hacerle? Entonces, bueno, esto es una propuesta, chicos, es una propuesta. Nosotras mismas les hemos hecho críticas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del poder. Dentro del ámbito de las teorías que les dije, por ejemplo, hay una que es bien bonita, que es apela a la voluntad. O sea, los sujetos van, se encuentran y pues dialogan, ¿no?
Si tienen, ¿por qué interactúan? Porque tienen una necesidad, están en unas, acuérdense que son básicamente para migrantes, están en una sociedad receptora y necesitan de alguna manera algo, entonces, pues por necesidad, ¿sí? Pero esto no quiere decir que realmente la interculturalidad se esté dando en términos de reconocer que el otro sujeto, del otro sujeto yo puedo aprender, ¿sí? No necesariamente, o de lo que la diferencia cultural de ese sujeto es una riqueza, ¿sí? Es una cuestión más instrumental, ¿sí? Entonces, bueno, por eso les digo, esto es una perspectiva, y no reconoce la condición del poder, por ejemplo, del poder que está inserto en los sujetos que interactúan, ¿sí? ¿De qué sociedades vienen? Vienen de una sociedad mucho más igualitaria o mucho más simétrica. Esa condición, por ejemplo, los va a poner en una situación de simetría o de asimetría con otros sujetos, dependiendo de si el otro sujeto con el que se encuentra venga de una sociedad mucho más igualitaria o venga de una sociedad mucho más desigual. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, hay elementos, pero lo que quiero decirles es que la interculturalidad se plantea como una salida a estos conflictos, ¿sí? Causados, desgraciadamente. Por la discriminación. Claro, ¿sí? Y porque, de alguna manera, bueno, la multiculturalidad no ha demostrado que no es la respuesta, ¿sí?, a la inclusión, en esta cuestión que hoy es la exacerbación de la diferencia, y a partir de la diferencia, bueno, hay estas cuestiones que nos traen en conflicto, ¿no? Bueno, entrando como ya en uno de los escenarios que nosotros hemos visto que es factible estudiar desde la comunicación intercultural, es el género y la diferencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque el género en principio, bueno, plantea esta visión en principio dicotómica. Bueno, ahora es más, digamos, ahora los estudios sobre, pienso en Judith Butler, ¿no? Y la propuesta de el género no es solamente lo binario, ¿no? Entonces, pero bueno, el género como una condición de frontera interna, ¿sí? ¿Por qué? Tiene que ver con que nacer mujer, piénsenlo, digamos, en una visión dicotómica. Nacer mujer o nacer hombre nos condiciona, ¿sí? Y a partir de ahí aprendemos, ¿sí? Ahora, bueno, estamos hablando con otras identidades y estamos hablando, existen otras identidades, ¿no? Pero digamos, nosotros y nosotras, o sea, nuestras generaciones todavía han sido educadas en esta dicotomía, ¿sí? Creo que las nuevas generaciones son las que estarán siendo educadas a partir fuera de esta dicotomía, ¿no? Entonces, bueno, el género como frontera interna, que es un espacio de negociación o de conflicto, ¿no? Y eso nos sitúa a nivel, no solamente desde la comunicación intercultural y que mira los conflictos de género o diferencia sexual, solo se plantea entre hombres y mujeres, sino también entre las propias mujeres, ¿no? Y la reproducción, por ejemplo, del machismo invisible, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también pensamos que las relaciones entre los géneros pueden ser entendidas como relaciones interculturales, ¿no? Hoy en día es más que pertinente hablar de conflicto de género sexual en tanto cuestión diferenciadora, que en las interacciones pone de manifiesto los prejuicios y estereotipos de las partes que intervienen en este proceso, lo que decíamos, ¿no? Las relaciones interculturales han soslayado en su mayoría el conflicto entre los géneros como tópicos de investigación. Esto sí quiero aclararlo porque, vuelvo a decir, casi todas las investigaciones en comunicación intercultural o cuando se habla de interculturalidad se refieren a estos escenarios de migración, lengua y la otra que les dije, y etnia. Entonces, pero no el tema del género, o quizá también la cuestión de la religión, pero siempre se les da una carga distinta a la cuestión étnica. Pero bueno, esta cuestión del género realmente no ha sido estudiada desde la visión de la comunicación intercultural, ¿no? Desde una visión intercultural es posible estudiar las relaciones entre hombres y mujeres, así como de otras identidades sexogenéricas,
¿sí? Los estudios más habituales se centran en estudiar las configuraciones discursivas conversacionales, esto que les decía en situación, ¿sí? Dos sujetos de diferentes culturas que se comunican en ese momento, en donde los prejuicios se hacen presentes y muestran los estereotipos reales e imaginados que están presentes a la hora de interactuar y que se muestran como elementos fundamentales que facilitan o obstaculizan la disposición hacia la diferencia, ¿sí? Los estudios, hay estudios empíricos, pero también estudios del discurso. A partir de lo que se dicen en estas interacciones, bueno, se hace un análisis del discurso de lo que se dice los sujetos, lo que dicen estos sujetos en las interacciones, ¿no? Desde una visión sociocultural, el elemento del cuerpo, bueno, aquí quiero plantearles dos cosas. Se ha venido estudiando desde esta cuestión, sí, de la interacción interpersonal, pero el género también ha aportado un elemento importante que viene del feminismo, que es el cuerpo como un elemento importante, ¿sí? Entonces, el cuerpo ha sido central para el feminismo y para los estudios de género, y en ese sentido, cuando se habla de género e interculturalidad, no puede dejarse de lado el cuerpo. ¿Por qué? Desde el ámbito de la comunicación, hay elementos, digamos, que ustedes saben, que cuando uno se comunica con la otra persona en los procesos de interacción, no solamente se dicen palabras, sino también hay una comunicación no verbal. ¿Dónde se lleva a cabo esa comunicación no verbal? Bueno, pues mediante el cuerpo, los gestos, etcétera, ¿no? Entonces, el ámbito del cuerpo también es importante, pero la comunicación se ha centrado en estudiarlo como comunicación no verbal, no el cuerpo en sí, como un elemento de significación. Y yo creo que desde la visión, desde la interculturalidad, podemos darle ese sentido al cuerpo y ese valor al cuerpo. Porque ser una mujer, sí, me carga de ciertos aprendizajes que de alguna manera construyen un sentido, ¿sí? Y que de alguna manera me ponen, cuando yo me pongo en relación con la otra persona, yo estoy de alguna manera exponiendo eso, ¿no? Y, en fin, el cuerpo es importante de retomarlo aquí, ¿no? Y es desde la cuestión, desde la visión sociocultural, el cuerpo, ¿sí? Es un constructo y por tal, se rige por cánones y valores, ¿sí? Del contexto cultural en que se inserta y donde ha sido socializado el sujeto. Nosotros aprendemos a ser, ¿sí? Dependiendo de el entorno en que nos eduquemos, pero digamos que hay cuestiones que todas las mujeres en todos los ámbitos compartimos, ¿sí? Hablando desde el ser mujer, ¿no? Somos individuos corporizados en constante interacción. La vida, y esto tiene que ver porque también hay que hablar de las aportaciones que han hecho, por ejemplo, la filosofía y la fenomenología, ¿sí? Los estudios feministas también que retoman el cuerpo, retoman un elemento importante de la visión fenomenológica y es este precepto de que la vida se vive en y es vivida por un cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo es el lugar donde se vive la vida, pero también es donde se viven las experiencias, ¿sí? Y entonces esto tiene que ver con que la vida se vive en un cuerpo y el cuerpo es el medio desde donde aprendemos y experimentamos, ¿sí? Nuestros cuerpos encarnan cultura. Esta es una visión de Pierre Bourdieu que habla justamente de cómo la cultura se interioriza a partir del hábitus y cómo de alguna manera en este hecho de naturalización la estamos encarnando. Por eso hablamos de esto. La interculturalidad no es solo el diálogo mediante la palabra, sino el diálogo entre los cuerpos que se exponen en la interacción. El cuerpo y sus representaciones y el cómo es vivido, percibido y experimentado por los sujetos es un elemento fundamental en cualquier situación de interacción y en el caso específico de los vínculos interculturales, el cuerpo se erige como un factor que puede fomentar u obstaculizar la comprensión entre las personas que se comunican. Hay quien habla de que el cuerpo tiene un glosario, ¿sí? Y eso tiene que ver con, lo vuelvo a repetir, con Goffman, que habla del glosario del cuerpo, que es la comunicación no verbal y los roles sociales, ¿sí?
el carácter performativo del cuerpo, a partir de de Judith Butler, ¿no? Que habla de que los cuerpos dicen, sobre todo, desde qué marcos disciplinarios y de ruptura se viven y se usan, y son usados. Esta cuestión, vuelvo a repetir, la cultura encarnada, los hábitos corporales no son individuales, sino que están siempre relacionados con las sociedades en las que vivimos. Estos actos operan en el marco de una razón práctica que los orienta. El cuerpo produce un sentido práctico que hace posible que lo que hacemos con él dé cuenta de la sociedad en la que vivimos, de sus jerarquías, diferencias y categorizaciones. El cuerpo es donde se vive y se hace consciente la realidad. Yo soy mi cuerpo, desde ahí me relaciono con el mundo y con el otro o la otra, y en ese sentido las relaciones intersubjetivas e interculturales se pueden construir, ¿sí? Aquí les puse esto porque evidentemente el cuerpo como un elemento importante para el feminismo, ¿no? Y el cuerpo y performatividad en esta propuesta de Judith Butler, de ver cómo el cuerpo y su performatividad, ¿no? Bueno, antes de entrar a las consideraciones finales, me parece que, no sé si quieran hacer preguntas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Seguimos. Bueno, llegó un conflicto en las estudiantes y hoy en día, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México apenas hubo un feminicidio, una estudiante, apenas, Nancy Lara, es el nombre. ¿Cómo deberían de tomar las universidades estos conceptos de interculturalidad? Entiendo bien que somos un país multicultural, pero que sí aspira, ¿no?, a ser intercultural, pues, ¿no? Al menos sí aspiramos, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué tendrían que hacer las universidades? Pues, no sé si todas trabajan desde el campo de la comunicación estos conceptos. La UACM sí, pero nos remitimos a cuestiones que tienen que ver con aprendizajes que ya están en las estructuras y que nos estructuran como individuos, ¿no? Cuando un estudiante llega a la universidad ya está bien estructurado, es bien difícil evidentemente por eso hay un ámbito de la conciencia y la negociación, o sea, uno se da cuenta de las cosas en el transcurso de la vida, cuando tienes la suerte de darte cuenta, ¿no? Pero cuando no, pero cuando tienes la suerte de darte cuenta, tratas de cambiarlo. Entonces, tiene que ver, digamos, la universidad, la UACM donde yo laboro, esta materia que se llama comunicación, existe dentro de la licenciatura, se llama comunicación intercultural, existe. Y yo siempre parto de que los contenidos, sí tienen que ver con darles los elementos formativos en el ámbito de la comunicación a los estudiantes, pero sobre todo éticos, ¿sí? Y eso es lo que hace falta, pero no en las universidades, ¿no? Digo, antes el civismo, ya creo que no existe el civismo, pero quienes estudiamos en el sistema educativo donde existía el civismo era básicamente cuestiones que resaltaban el ámbito nacionalista, el patriótico, ¿no? No la cuestión de la civilidad como esa condición en donde podamos civilis, ¿no? O sea, convivir los unos con los otros, ¿no? Y tiene que ver con, de alguna manera, los cambios que son factibles. Cuando la pregunta que tú me haces, ¿qué debería de hacer la universidad? La universidad hace lo que puede, como aquí también en la UNAM, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, y ahí sí creo que este observatorio que tienen de la diversidad, aquí, laboratorio, ¿es laboratorio o observatorio? Laboratorio de las diversidades, sí. Ojalá fuera un observatorio de las diversidades. Tendría otro alcance. Un observatorio normalmente está construido para no solamente observar, sino proponer políticas públicas. Nosotros uno de nuestros fines es construir políticas públicas, pero no tiene esta aspiración a esta manera
súper rigurosa y absoluta del observatorio. Entonces, digamos que tiene una funcionalidad de observar y de proponer políticas públicas, pero no es tan institucional. Ok. Bueno. Pero bueno, creo que en el caso porque no es el primer no es el primer feminicidio, ¿no? Pero no, de estudiantes igual también asesinatos a estudiantes varones, ¿no? Y creo que la UACM dentro de lo que ha hecho es, bueno, posicionarse desde el ámbito institucional, ¿no? Pero yo que estoy ahí desde el 2004, te puedo decir que esta es una materia, comunicación intercultural, que la hemos defendido, porque evidentemente, vuelvo a repetirte, en el ámbito de la licenciatura no hay nada bueno, hay otra materia que se llama ética y comunicación, pero tiene que ver con medios, ¿sí? Lo que trabaja es más bien con cuestiones de ética, relaciones humanas, comunicación interpersonal, etcétera, ¿no? Y la universidad, pues bueno, tendría que hacer de alguna manera a lo mejor un llamado, ¿no? Más que resuene, ¿no? Sobre este evento, ¿no? Que ahorita todavía no regresamos a clases, estamos de vacaciones, regresamos el lunes. A ver qué vamos a hacer, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, no es la universidad en sí, yo creo que somos las personas, ¿sí? Los valores en el país, las políticas públicas, ¿no? Han desaparecido materias que yo creo que es importante dentro de la formación de la secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, filosofía, ¿no? Un ámbito importante dentro de la filosofía es la ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver, vuelvo a repetirlo, o sea, siempre tendemos a plantear, y eso creo que sí lo quiero aclarar, la interculturalidad no se plantea a nivel macro, sino a nivel micro, en las interacciones con las personas, o sea, en las interacciones, por eso estamos hablando de comunicación interpersonal, ¿sí? La aspiración, obviamente, que fuera a lo macro, ¿me explico? O sea, el fenómeno puede existir, en ese sentido le puedo dar la razón, o sea, pero no puedes tú generalizar y decir México es un país intercultural. No. O sea, visiblemente es multicultural, o sea, perdón, las estadísticas, ¿sí me explico? Pero las estadísticas nos dan que también hay asesinatos, feminicidios, transfobia, etcétera. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Me explico? En términos del tema que estamos viendo, ¿sí? Entonces, me parece que eso los datos, pues nos pueden hablar de que que México no es un país intercultural, ¿sí? O sea, sí existen las diferencias, se reconocen las diferencias, ¿sí? Pero no por ello se respeta y no se parte, vuelvo a decirlo, a una visión macro, sino a cuestiones más micro, o sea, ¿qué está pasando con los sujetos? ¿Cómo los sujetos, sí, estamos interactuando los unos con los otros? ¿A qué nivel de respeto? ¿Con qué nivel de respeto? ¿Sí me explico? Y eso es bien complicado, porque ya estamos estructurados de una manera, pues, que es bien difícil, ¿no? Y esta cosa de las competencias interculturales, vuelvo a repetirte, hace alusión justamente a esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de nuestra actuación? ¿Sí? No es un rollo moralín, es una cuestión de un condicionamiento en donde evidentemente para muchos sería traer al policía. No, yo no hablo del policía, es simplemente estar consciente, ¿sí? De cómo te relacionas con la otra persona, en tus relaciones con tu madre, en las relaciones con tus hermanas, con tus hermanos, con tu padre. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, es un proyecto, sí, a nivel macro, pero no es en lo macro, ¿me entiendes? Tiene que ver con cómo nos estamos relacionando y qué hacemos para tener mejores relaciones, pero no solamente eso, disminuir el ámbito de la desigualdad que existe, ¿sí? Y vuelvo a decirlo, no solamente, cuando todo el mundo piensa la desigualdad es solamente económica, no.
no, hay otros ámbitos mucho más fuertes, ¿no? Donde la desigualdad está presente, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Yo sí quiero decir un montón de cosas, no sé si las voy a decir todas, pero adelante. Ahorita que mencionaba el respeto desde hace rato me quedaba resonando algo. También en el respeto no hay un punto de quiebra en la interculturalidad, en el decir, ok, sí te respeto, sí te reconozco, pero no como una riqueza. O sea, sí te respeto, pero cuando tú quieras ser parte de mi círculo, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, ahí sí ya no. También no sería romper esa interculturalidad. O es que esa interculturalidad no existe y que el respeto no, como lo dice O sea, te Lucía. respeto de ahí al ladito, no te me acerques. No es respeto. ¿No? ¿O tú qué opinas? Sí, no, y que no es realmente una relación intercultural. Mira, esto plantea un desaprendizaje de las formas en que somos, ¿sí? Por eso cuesta mucho trabajo y hay resistencias al asunto, ¿me explico? Y no es adoctrinamiento, o sea, no hay pasos para hacerlo, o sea, paso 1, paso 2, paso 3, no. Digamos, es como este planteamiento de ver y de ir cambiando algunos elementos, ¿no? Pero como ya vuelvo a los clivajes, o sea, ya somos quienes somos, ya estamos bien estructurados y además en un sistema que nos ha estructurado y que funciona así, ¿sí? Eso se está cambiando, ¿eh? Las políticas públicas, vuelvo a decir lo de la transversalidad del género que apuesta justamente no necesariamente se logra, pero yo creo que el hecho de que exista esto ya plantea, ¿sí?, un cambio en términos de lo que antes no existía, ¿no? Es el reconocimiento, ¿no? Y, en fin, creo que ni respeto ni interculturalidad, ¿sí? Fíjate, hay autores que plantean que cuáles son los sujetos que deben de existir para que la interculturalidad se dé, ¿no? Y le llaman un autor, ¿no? Kazmir, le llama sujeto multicultural, que es un sujeto capaz de respetar la diferencia cultural de todos y de todas, ¿sí? ¿Qué pasa justamente porque nosotros, en esta acción que tú estás como planteando de ejemplo, qué pasa cuando tú dices, no, pues sí lo respeto, pero en un cierto ámbito no, ¿no? Justamente porque hay un montón de prejuicios, ¿sí?, que te hacen partir de que el límite está en donde no te empieza a cuadrar la cosa de la otra persona, ¿sí? Y evidentemente, pues eso no habla de ello, ¿no? Y bueno, la cuestión del sujeto multicultural, bueno, apela a una ética multicultural de carácter universalista, ¿sí?, con valores universales, ¿sí? No. Existe, México es un país multicultural y existe la multiculturalidad. Bueno, te lo pregunto a ti. ¿Tú respetas y aceptas a todos? ¿Sí? Pero ya en su esquina. En su esquina. No, ahí hablas de una exclusión y el respeto no es excluyente, es incluyente. Incluso esta visión que muchos dicen que es romántica, utópica, de el reconocimiento de la diferencia como riqueza. Uh-huh. Y quienes vemos la diferencia como riqueza, ¿sí? El tema, hay una autora que se llama Fatema Mernissi, que tiene un librito que se llama Un libro para la paz, que justamente habla de la riqueza de la diversidad cultural. Es un librito de 90 páginas. Recomendación, ¿no? ¿Fátima qué? Fatema Mernissi. Hablando de diversidad. Sí, bueno, ya murió, pero era marroquí. ¿Alguien ¿Cómo más? se llama? Un libro para la paz. Mernissi, con doble S. Uh-huh. Me quedo pensando mucho en lo que estás diciendo de los prejuicios y no sé si sea más bien que nos negamos a ver al otro.
Porque, por ejemplo, hiciste mucha referencia a la conciencia, al verso y lo mismo, son principios hasta el de yoga, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y me quedo pensando, si yo llego decidiendo hoy, ya que las tengo enfrente, llego decidiendo hoy que para estar en este Seminario. seminario hay que usar botas, yo ya no estoy viendo a los otros. Ujú. Mi prejuicio ya no hago una historia de los que yo para entrar en ¿Algún análisis en particular de los presentes? Es que hacia allá va mi vista, perdón. ¿Tú traes botas? Sí, sí traigo botas. Entonces ya decidí, yo ya no los vi, ¿eh? Entonces, ¿hasta dónde la idea del prejuicio es que me hice una historia de los demás y en realidad, y también un poquito con la idea que tú decías de que la comunicación es ponernos en cuenta, hasta dónde en realidad estoy diciendo una historia? Ujú. Bueno, sí. Sí. Y yo ya no los volteé a ver. Mm. Entonces, relaciono estas ideas con lo que decías de la conciencia que me parece que es... Pero no es estilo yoga, ¿eh? Al final, Sí. mencionaste algunos títulos, darte cuenta, Sí. darte cuenta que Sí. estás haciendo, decías, Sí. cómo reaccionas con tu familia, cómo es con tus hermanos. Si no nos observamos a nosotros mismos, no vamos a poder... Pero en relación ahí, en relación con el otro, sí. O sea, no es siempre la conciencia en relación con el otro. Ujú. Tiene que ver con esto, fíjate, lo encuentro muy similar a lo que el compañero dijo sobre que, bueno, sí lo respeto porque está allá, o sea, lo ignoras, o sea, y la cuestión no es ignorarnos, y es cierto. Y fíjate que sí, o sea, son los juicios a priori, y uno de los juicios a priori no es lo que yo veo en el otro, sino que yo pienso que yo tengo la razón, o sea, exactamente, y que los otros, o sea, los anulas. Claro que tiene que ver con el prejuicio. O sea, es esa condición de lo que yo digo es la verdad, o lo que yo digo es la neta. Y bueno, la vida es difícil y uno llega a donde llega y pues se tiene que hacer historias, incluso sobre uno misma. Aquí creo que tenemos una psicóloga. Entonces, pero... Terapeuta. Ya aprendí. Pero fíjate, y es complicado, por eso, digamos, la interculturalidad se ve como una utopía, ¿sí? Como una utopía. Ojo, el concepto de utopía no es lo irrealizable, lo difícilmente realizable, que es diferente. Entonces, no, luego lo digo porque hay un montón de aprendizajes que tendríamos que desaprender. En principio, ver al otro. Uh-huh. Y esto que decía el compañero, o sea, lo excluyo, o sea, sí, pero mientras no me hagas a mí ruido, vete ahí al fondo. O sea, es un poco eso, o sea, y tiene que ver con la negación, ¿sí? Por eso vuelvo a decir, son a nivel micro, bueno, estas cuestiones empiezan como la yoga o el yoga, por uno mismo, solamente, ¿eh? Pero la conciencia es exactamente, tiene que ver siempre en relación al otro, o con el otro, con la otredad. ¿Alguien más? ¿Adriana? Ah, perdón. De dos sujetos, sí se necesita nosotros de dos sujetos dispuestos a eso, o nada más basta con que uno mismo quiera. Hay tipos de comunicación, pero cuando nosotros hablamos es una visión, obviamente, una comunicación a nivel social, entre individuos. O sea, hay un rollo de la intracomunicación que sí tiene que ver con con el uno mismo, pero pues el uno mismo es el uno mismo, igual se queda en el ámbito de su coraza y no sale, ¿no? El asunto de la comunicación como la puesta en común es justamente que siempre existe el otro o la otra, ¿no? Con quien comunicarse. ¿Sí? Así que no. Entonces se podría ver desde este ámbito de la sociología que plantean algunos que es la comunicación es la generación del conocimiento a partir de qué te puedo enseñar yo y qué me puedes enseñar yo a ti. O a mí. Eso. Se podría plantear así y ya no en este sentido de entenderlo porque necesito algo. Ah, bueno, claro, pero sí. O sea, sin una cuestión mucho más instrumental, ¿no? Vuelvo a decir, es una propuesta del análisis de la comunicación, ¿eh?
pero digamos, la comunicación, si tú buscas el concepto, o sea, en el diccionario, el que yo les he dicho es la puesta en común, o sea, y no tiene que ver con ni si cuestiona si es una cosa pragmática o instrumental. Parte del hecho de que nacemos en una sociedad y sentimos necesidad de comunicarnos, no para sacar otra cosa, sino la comunicación a nivel expresivo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Voy yo? Sí. No, bueno, para mí fue muy apasionante escucharlo, porque mientras voy escuchando cómo vas analizando cada uno de los conceptos y llega el interculturalismo a ciertas conclusiones, pues en mi cabeza voy haciendo un paralelismo con la parte que a mí me ha tocado estudiar primero en Derecho, el multiculturalismo, el derecho a la diferencia. Y yo diría que es cosa de situarlos en un contexto histórico, en disciplinas diversas que iniciaron trabajando de manera separada y que después se hace un trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, como quieras llamarlo. Y lo primero que retengo frente al multiculturalismo, que yo creo que es un tema de sociología, que el derecho lo retoma, que trata de dar respuestas desde una noción de un Estado-nación, entonces desde una noción macro en la cual la noción de lo micro de Foucault y etcétera no está todavía considerado. Entonces el multiculturalismo es el reconocimiento de un país que está formado por una diversidad de culturas y no se contrapone a la interculturalidad. Yo lo que diría es que la interculturalidad, así me pasó con el multiculturalismo hasta que lo logré, la interculturalidad lo que es un paso más adelante, quizás con una década de diferencia, o sea, más reciente, quiero decir, en el cual ya no solamente te preocupas por reconocer, sí, somos multiculturales, sí, somos países diversos, Canadá está formado por distintas culturas, está el melting pot norteamericano, los franceses, de hecho te iba a decir ahorita que decías multiculturalismo en Francia, no existen, los franceses consideran que el multiculturalismo, por ejemplo, no es derecho, los abogados juristas eurocentristas franceses, precisamente porque ellos construyen su noción de un Estado a partir de lo que tú llamas, y que estamos de acuerdo, que es este tema de la... tiene que ver con el integracionismo, que por cierto fue muy interesante porque yo siempre he visto a Francia como un gran país integracionista, pero nunca había pensado cuán integracionista es México, entonces eso para mí fue muy revelador. Pero entonces lo que retengo de la interculturalidad es que estudia las relaciones entre personas de diferentes matrices culturales. Lo haya logrado dirimir los conflictos o no, pero lo que hace es estudiarlas, es un paso adelante impresionante que yo creo que se sitúa en una perspectiva, mientras que el multiculturalismo es como el principio de la posmodernidad, el interculturalismo es así como el avance máximo de la posmodernidad. Y en ese sentido, sí surge como una propuesta para dirimir los conflictos suscitados que se tienen entre grupos distintos. Y eso me parece una aportación fundamental, porque el multiculturalismo lo que trata de hacer es solucionarlo desde una perspectiva política. Vamos a tratar de crear ciertas políticas que desde el Estado haya compromisos, por ejemplo, en el aspecto étnico. Nosotros, Estado, nos comprometemos contigo, etnia, a respetar tus usos y costumbres y tú te comprometes a respetar los derechos humanos. Y esa es una negociación, ¿no? Eso es Clímbrica diciendo, vamos... Y vemos que no funcionó, además, ¿no? Vemos que no funcionó. Vemos que no funcionó. Entonces, avanzamos más, entra Foucault y entonces empieza este asunto de lo micro, en lo cual de pronto, pues sí, ya no es solamente reconocer si somos o no multiculturales, ya no es lo importante es ver cómo vamos a crear estas herramientas de interacción en la cual en cada espacio de la diversidad se da esta discusión. Tú trataste de pusiste muchos ejemplos respecto por ejemplo, a los distintos escenarios que les llamas tú de interculturalidad, ya me lo voy, y, por ejemplo, en el género y diferencia hay algo muy, muy interesante, simplemente la comunidad LGBTQI, hay una discusión, cada vez que se elige un concepto, cada vez que se expone un concepto, hay especialistas de cada una de las diversidades sexogenéricas que te dicen, pues fíjate que siempre no, porque ni yo soy gay, ni tú eres lesbiana, pero en donde ha habido una discusión muy interesante es en el TTT,
transexual, transvesti, transgénero, que de pronto te dicen, ¿sabes que hay más trans? Así que por favor no me pongas 3 Ts, ponme una. Pero es a lo que voy. Eso es interculturalidad. Les juro que cuando termine hoy ya voy a poder decirlo. Yo creo que no. Yo no, creo que sí. bueno, en la discusión. Pero fíjate, hay que excluir, o sea, esta inclusión puede ser problemática. Inclusión está generando una cierta problemática al interior de la comunidad. Se está, yo diría, ni siquiera fracturando, pulverizando las distintas posturas. Entonces, por eso me encantó la postura, la propuesta de una interculturalidad, porque es uno, reconocer la pulverización de las posturas, y lo otro es, ¿y cómo las vamos ahora sí que hagamos el parchecito y lo recuperemos, ¿no? Mira, yo he tenido estudiantes, tesistas gays, y que estudian las dinámicas, ¿sí?, machistas dentro de la comunidad. Uno piensa, no, bueno, ¿por qué son gays? Todo está así, buena onda, ¿no? Te dicen, no, claro. Digo, son ejemplos de cómo se ha aplicado, ¿sí?, en investigaciones la comunicación intercultural, ¿no? Y te encuentras un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, como propuesta, vuelvo a decirlo, como propuesta, ¿sí?, apela, ¿sí?, sobre todo a una ética, ¿sí?, a una ética en donde obviamente pues cada persona tiene que poner de su parte, ¿no? Claro, sí, o sea, en pocas palabras tengo la voluntad de tratar de escucharte y de entender tu diferencia. Disposición me gusta más, es que voluntad no es suficiente. Está bien, tienes toda la razón. Yo tengo voluntad de no comer y luego cómo. Y luego cómo. Y por ejemplo, hay temas, por ejemplo, esto que me encantó, lo de las fronteras internas, estos prejuicios, que es la forma en la que le hablo a una persona según lo percibo, que es un poco lo que comentaba el compañero, y desde la perspectiva de la filosofía que le llaman continental, Levinas, pero aunque sea francés, es continental porque es Derrida todo esto, y es la construcción del enemigo del otro. Digo, la construcción del enemigo en el otro, ¿no? Entonces, es toda esta teoría que tiene que ver con cómo yo necesito, primero, identificarme con los que considero que soy iguales para trincherarme y protegerme en momentos de crisis como está pasando ahorita, y cómo lo que me sirve para poder unificarme en esos que creo que son iguales a mí, que son los que están dentro de 4 paredes. Entonces, el otro que no es igual a mí, ese que lo respeto pero lo dejo allá, es que en realidad le pongo todo, él es el responsable, lo que hicieron los nazis con los judíos, lo que hacen ahorita los norteamericanos con los mexicanos, es pongo en esa persona todos los demonios y todos los problemas que generan una crisis, y esa es la construcción del enemigo en el otro. Y en ese sentido se cruza, te digo, con otros ámbitos de la filosofía que nosotros estamos trabajando en diversidades. Entonces me parece como muy apasionante porque efectivamente la manera en la que cruzas con el cuerpo me parece fundamental, porque efectivamente sí, el género es un espacio de interculturalidad sin mayor duda. Incluso, ya no lo quería decir porque ahorita que dijiste que el tema de trans, etcétera, quizás no lo fuera, entre los feminismos ahorita se está dando una pulverización de posturas que están llevando al linchamiento de las unas con las otras, lo cual es una verdadera vergüenza, porque en realidad lo que tendríamos que estar es buscando los puntos en común para trabajar y avanzar en ese sentido, ¿no? Tenemos derecho a reconocer las diferencias, tenemos derecho y además obligación de mostrar qué es lo que no nos gusta de ciertas posturas. No hay un feminismo, hay varios feminismos, pero nos estamos pulverizando y eso está evitando que avancemos, que eso es pésimo. Entonces, me encanta la propuesta de la interculturalidad en ese sentido. Y desde la comunicación, que no se les olvide interculturalidad. ¿Por qué? Les voy a decir, esto que está diciendo Lucía es bien interesante, porque luego es bien difícil entender que lo que uno pone en común, evidentemente, tenemos mucho más elementos que nos asemejan que los que nos diferencian. Aquí ustedes no me han conocido, o sea, no me conocían, digamos, creo yo que estamos teniendo, al menos veo sus caras, la compañera me encantó porque gesticuló un montón, me lo está diciendo con su cuerpo, ¿me entiendes? O sea, y nos estamos de alguna manera entendiendo, quiten aquí la cuestión de si compartimos la misma lengua, a lo mejor la cuestión de los conocimientos, lo que ustedes quieran, pero estamos compartiendo cosas que nos asemejan quizá en este momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno comparte, ¿sí? Es lo que uno comparte. Porque dicen, ay, no, pero ¿cómo? En esta cosa de, sí lo quiero, pero allá.
¿no? ¿Por qué no ver que hay Ya te amolaste, más ¿ya viste? semejanzas que diferencias, ¿sí? Cuando yo les pregunto, ¿tú Sí, no. a quién consideras diferente a ti? Luego me dicen, no, pues a un michoacano. Yo les digo, ¿cuál es la diferencia? No, pues que come, no sé, o que habla golpeado, qué sé yo, los del norte, ¿no? Y yo les digo, pues, pero lo estás entendiendo, o sea, ¿por qué creemos que todo el que no es nosotros es el otro? ¿Sí me explico? Cuando hay elementos que nos asemejan más que nos diferencian. ¿Sí me Pero, explico? Y además esa alteridad de ese otro, cuando tú aprendes a entender que su alteridad, o sea, su visión completamente distinta a la mía entre un musulmán y un católico, entre un francés y un mexicano, y no sé por qué estoy dando los ejemplos en masculino, pero bueno, es tan válida la suya como la mía, que eso tiene mucho que ver con la multiculturalidad, porque tiene que ver con el relativismo. Es el Y punto que del es relativismo. lo que choca a veces con ciertas posturas europeas, la Exacto. noción del relativismo que Claro. tiene el multiculturalismo. Pero sí es tan válida tu postura como la mía, y ese es el trabajo de la construcción de la diferencia. Sí, ¿no? sí. De hecho, ya ahí nos tendríamos que poner a hablar de cómo desde el conocimiento se validan los conocimientos que les son llamados populares, la cultura popular frente, que ahorita nos vamos a encontrar mucho en el caso de AMLO y su Vamos a ver postura cómo lo va a hacer. cultural, esta noción de hay una cultura popular que no es considerada legítima, que no está dentro del canon, y está la cultura de los grandes conocimientos con letras mayúsculas, y que también hay una discusión fuertísima al respecto si es equiparable, si no, y hay una apuesta pero, o sea, en ciertos aspectos lo es. Por eso, bueno, ya me estoy yendo muy lejos. Pero bueno, el asunto es, sí, ya me emocioné. El asunto es que sí, también se da en ese tipo de discusiones, ¿no? Y finalmente, aterrizarlo en la noción del cuerpo me parece genial, porque yo nunca había oído esta noción de Goffman, significa que no he oído mucho de Goffman como creía. Esto del cuerpo tiene un glosario, es casi poético. Sí. O sea, la manera en la que hablamos, nos posicionamos en este lugar, la manera en la que echamos el cuerpo hacia adelante, la manera en la que, por ejemplo, yo estudio mucho el tema, por ejemplo, del machismo, y cómo el macho tiene toda una manera de avanzar. Yo lo veo en mi perro, perdón que lo diga así, pero mi perro es un perro alfa que avanza echando el cuerpo hacia adelante para que los otros perros salgan corriendo para todos lados. Y en ese sentido hay muchas cosas que analizar en la manera en la que todos actuamos perdón, no quise insultar en ningún momento, pero es que es muy interesante, porque tiene que ver cómo nos percibimos en el lugar en el que estamos, la manera en la que estamos en el mundo, ¿no? Entonces me parece fabuloso la noción del cuerpo como una interculturalidad. Y bueno, era todo lo que tenía que decir. Tendría que decir muchas cosas, ya lo discutiremos después, pero muchísimas gracias por estar aquí, por traernos esta diálogo, esta reflexión que tiene que ser a fuerzas interdisciplinaria, que enriquece mucho verla desde otra disciplina tan distinta como la comunicación, pero con una comunicación que tiene esta perspectiva social, vamos a decirlo así. Sí. Y pues queremos saber qué más avanza esta investigación, así que te invitamos para que regreses cuando tengan más. Claro, aquí regresé porque estamos de alguna manera la visión del cuerpo, género e interculturalidad. Estoy trabajando con la profesora Marta Rizzo, el tema, ella desde el ámbito de la comunicación interpersonal y el cuerpo, y yo desde el ámbito del género. Y con otra, les voy a dejar el manual aquí para su... Es la última edición para que le echen un vistazo. Digamos, es un manual que nosotros utilizamos en la universidad para dar clase. Nos los han pedido otras instituciones y bueno, total que bueno, es un manual que ahí se los dejo para que ustedes lo consulten. Y hay textos que de las autoras del manual hemos trabajado el tema por si les interesa, para que los puedan consultar y a lo mejor puedan de alguna manera profundizar más, porque yo aquí traté de hacerlo mucho más coloquial, me dijeron el público pues no es homogéneo, es diverso, etcétera, y bueno, tratando de que no se me durmieran ni que se aburrieran. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, chicas, gracias. Pues